Tal parece que la historia se repite dramáticamente, ya no como tragedia y después como farsa, sino que el drama mismo inherente a la historia se repite. Esto por lo menos en lo que respecta a la modernidad. Durante la modernidad se ha impuesto, se ha conformado un sistema mundo global que ha integrado a todas las sociedades, a todos los continentes, a todos los océanos del planeta. Al ocurrir esto, se ha convertido en la atmósfera mundial, sin negar las atmósferas regionales y los climas. Lo que importa aquí es, por así decirlo, la atmósfera cultural, sin negar la singularidad de la cultura y sin negar la herencia de las culturas ancestrales y antiguas, sus desplazamientos, sus transformaciones, sus sincretismos, su manera de resistir, pero también su manera de ser reabsorbidas por el sistema mundo cultural de la modernidad. Bueno, en este contexto planetario se puede partir de ciertas premisas que suponen este mundo, esta civilización moderna, que supone la genealogía de las otras civilizaciones, que supone lo que es en sí misma la civilización, constituida en esos núcleos que son ciudades que se vuelven metrópolis y que sostienen una centralidad tanto religiosa como política o de poder, y que terminan sosteniendo una centralidad, la centralidad del capital en el sistema mundo capitalista. Bueno, en este contexto, donde se pueden contar por lo menos 3 paradigmáticos ejes de narración o estrategias de narración. Una, que es la que hemos conocido institucionalmente, que es la narrativa o la historia narrada por los vencedores. Historia que va a legitimar sus conquistas, sus dominios, va a pretender la legitimidad del poder logrado. Otra historia, la historia de las víctimas, la historia de los vencidos, que si bien es una historia vista desde otra mirada y desde otro padecimiento, aparentemente opuesta a la historia del vencedor porque muestra el sufrimiento, es, al final de cuentas, la mirada complementaria a la mirada del vencedor. La víctima es cómplice del verdugo, del amo, del dominador, porque lo que hace es mostrar sus heridas, mostrar su sufrimiento y reclamar desde la perspectiva de las víctimas sus derechos, pero en un mundo de derechos impuestos por los vencedores o concedidos por los vencedores después de largas luchas y negociaciones.
Al final de cuentas, ambas narraciones, ambas historias narrativas, ambos ejes paradigmáticos de la narración son complementarios. Pero hay una otra historia o una contrahistoria. La contrahistoria del contrapoder, la historia de las resistencias, la mirada de las resistencias, que podríamos resumir como una mirada guerrera, que no se hace la víctima, sino que se levanta, se revela, lo hace a nombre de todos los seres del planeta. Se podría decir, lo hace a nombre del ser, si consideramos todavía esa forma de hablar de la ontología. Pero no se trata ahora de discutir ontología, ni de sus alcances, ni de sus límites, sino se trata de figurar e ilustrar el alcance de otra historia, de una contrahistoria, la contrahistoria de las resistencias, que es una contragenealogía de las dominaciones. Esta historia se ha efectuado siempre, desde el momento mismo que el poder quería imponerse. Hay poder porque hay resistencias que vencer, decía Michel Foucault. Las resistencias son anteriores al poder. Aparecen como resistencias cuando aparece el poder, pero antes de que aparezca el poder, ¿qué son? Son la vida, son la manifestación de la vida, son la potencia creativa de la vida, y en el caso de las sociedades, son la potencia social. Algo que después, desde la perspectiva de la filosofía, va a ser leída con distintos alcances y decodificaciones y conceptualizaciones como libertad, la realización de la libertad. Pero ya la libertad está siendo leída desde una perspectiva filosófico-jurídica y también, si ustedes quieren, metafísica. Pero la libertad, que ya es un concepto vinculado a la voluntad, según Emmanuel Kant, la libertad tiene un sustrato profundo que no puede descifrar e interpretar con plenitud la filosofía, la razón filosófica. Quizás se acerca más a esta interpretación el arte, la estética, la literatura, que en sí mismos son rebeldes, son manifestación de la rebelión. ¿Por qué hablamos de todo esto? Porque parece repetirse el drama o de la historia, el drama de la concurrencia de las distintas historias, de las distintas narraciones, de las distintas pretensiones de las distintas narraciones. El drama, en este caso el drama de la dominación, con la que nace el sistema mundo capitalista, la dominación colonial, el despojamiento y desposesión, la conquista de un continente, el continente de Abya Yala, el despojamiento de la humanidad, incluso de todo reconocimiento de materialidad, incluso la desaparición de la cosa, cuando se efectúa en su demoledora cantidad la esclavización generalizada, que va a estar articulada a la colonización de Abya Yala. El sistema mundo capitalista nace con esta demoledora y desmesurada violencia. Y en ese contexto emergen desesperados discursos por legitimar
semejante acto de expropiación, de desposesión, de destrucción, de asesinatos, de genocidio, semejante violencia contra la vida, contra las sociedades, contra la humanidad. Podríamos decir en el lenguaje contemporáneo, jurídico-político, contra semejante crimen de lesa humanidad. Entonces, nacen los discursos religiosos o pseudo-religiosos que pretenden negar el alma a los habitantes del continente y de esta forma justificar pues su guerra de conquista, que pretenden que sea una guerra justa, que sea una guerra por la civilización. Esa es la forma grosera, grotesca de justificar el crimen, la ocupación de tierras, el etnocidio y el genocidio de pueblos. Pero hay otros discursos que pretenden, si ustedes quieren, ser adelantándonos humanistas. El discurso de Bartolomé de las Casas. Un discurso que está ligado al reconocimiento del alma a todos los pueblos nativos, a los seres humanos de los pueblos nativos, y por lo tanto susceptibles de evangelización, de acceder a la verdad religiosa de la salvación cristiana. Entonces aquí se reconoce a la humanidad a condición de que se cristianicen. Es otra forma de evangelización, otra forma de civilización, que no es otra cosa, otra forma desprendida, descarnada, de conquista, de violencia, de guerra de conquista. Cuando esto ocurre, entonces estamos asistiendo a desesperados actos de legitimación. Y después vienen discursos quizás más elaborados, que están vinculados, si ustedes quieren, a la ilustración o al uso de la ilustración, al uso del iluminismo o a la búsqueda de contrapesos a los alcances del iluminismo, que en el fondo en sí mismo es la crítica de la razón, el uso de la razón crítica. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos frente a los alcances desbordantes del iluminismo, que son la crítica constante a las instituciones, a los valores, porque los relativiza y porque abre precisamente el horizonte iluminador de la rebelión en sus alcances narrativos, literarios, filosóficos, conceptuales, más allá de toda pretendida verdad religiosa. Cuando esto ocurre, entonces, un cierto rezago del iluminismo, un cierto conservadurismo y ritmo del iluminismo, un cierto academicismo va a pretender precisamente legitimar la conquista con el discurso de la civilización. Y poco a poco en el siglo XX va a convertir en el discurso del desarrollo. Están hablando de la civilización moderna. Están hablando de la modernidad, pero una modernidad ya convertida, ya domesticada, ya sumisa a la finalidad pedestre de la ganancia. La humanidad, la grandeza de la humanidad se resume a esa pobreza que es encubierta en una matizada cifra estadística
que es la valorización del valor. Entonces se ha conseguido eso, a partir del teatro, del espectáculo, de la modernidad, de el uso de su revolución tecnológica, de su expansión del mercado, de la acumulación que desborda y se concentra a la vez en grandes monopolios que niegan lo que insiste que es el capitalismo, el libre mercado. Contradiciéndose, entonces avanzan espectacularmente a través de un uso oficioso de la propaganda, de la manipulación de la opinión pública. Y al ocurrir esto, al ocurrir este espectáculo que adormece, que enferma, que adormece la conciencia y obnubila la lucidez, entonces ese desarrollo espectacular se reduce a eso, al logro miserable de la civilización moderna, que no es otra cosa que la acumulación de la cifra. Y en ese contexto, pues, los discursos de legitimación son los discursos de civilización cada vez más pedestres y más pobres, que es lo que se ha pretendido desde un principio, legitimar la ocupación y el despojamiento de territorios al convertirlos en espacios vacíos, al negar la existencia de las sociedades y pueblos nativos, al negar la existencia también de otros seres, que hoy la ecología los reconoce plenamente como coexistentes, complementarios con los seres humanos. Incluso los levantamientos anticoloniales del siglo XIX. No vamos a hablar de los levantamientos anticoloniales del siglo XVIII, que tienen otras características que hemos mencionado y hemos analizado en ensayos. Pero los levantamientos del siglo XIX ya eran de un anticolonialismo colonial. Esa es la paradoja. Se independizaban de la corona o de las coronas europeas, pero para imponer una república, que no era otra cosa que una corona sin corona, es decir, la continuidad de la dominación europea, negando el derecho consuetudinario de las sociedades y los pueblos nativos, de sus herederos, y negando lo que había ocurrido desde las oleadas de conquista y colonización, las transformaciones y desplazamientos, las mezclas, las resistencias, las revoluciones culturales, que nos muestra de manera metafórica el realismo mágico de la literatura latinoamericana y del Caribe. Entonces, pues, asistimos en el discurso republicano a una forma de legitimación de la conquista, del despojamiento, de la colonización continua, que va transformándose, pero que va repitiendo el drama mismo del despojamiento y de la desposesión. Esto ha ocurrido con los ejércitos republicanos, que terminaron haciendo la tarea sucia que no hicieron los ejércitos coloniales. Continuaron la tarea de la exterminación, del saqueo de los recursos naturales y de los recursos de los pueblos y las sociedades. Continuaron la tarea sucia de
el círculo vicioso del poder, de la reproducción insólita de las dominaciones proliferantes. Estamos, pues, ante el despliegue y el desenvolvimiento inaudito de la genealogía cada vez más demoledora y desmesurada de las dominaciones, que son las dominaciones de la economía política generalizada. Una economía política que ha ido articulando la diferenciación del cuerpo en cuerpo y alma, valorizando lo abstracto, el alma, y desvalorizando el cuerpo, lo concreto, que ha continuado con la economía política del Estado, que diferencia Estado de sociedad, sociedad política de sociedad plural. Y al hacerlo ha valorizado la sociedad política, la síntesis de la sociedad civil. Y al hacerlo ha desvalorizado el sustrato vital de la sociedad, valorizando la síntesis, el producto, la criatura de la sociedad, que es el Estado, que se va a ir convirtiendo cada vez en una criatura cada vez más monstruosa. Entonces, asistimos pues a distintas economías políticas. La economía política de género, que separa hombre de mujer, convirtiendo al hombre, el patriarca, en el ideal de la dominación, del poder, de la civilización, y en la etapa avanzada, la genealogía de las civilizaciones, de la civilización moderna, desvalorizando a la mujer, a la vida, al entramado comunitario, al entramado de los bienes comunes, a lo que representa la mujer como vida, como ciclo vital, como memoria corporal y por lo tanto como vida planetaria. Entonces, cuando van ocurriendo estas economías políticas, van creando precisamente las condiciones de posibilidad de la economía política restringida, de aquella economía política que separa valor concreto y valor, que se convierte en valor de cambio, valorizando el valor de cambio, valorizando el valor, valorizando la valorización del valor, la metafísica estadística, y desvalorizando lo concreto, el valor de uso, la utilidad, y más aún escondiendo el carácter dinámico y productivo y producente de la actividad humana, no solamente del trabajo, no solamente del laburo, sino de la actividad humana, de las actividades humanas, del conjunto de las actividades humanas que permiten precisamente eso, que permiten la producción, la distribución, el consumo, en un ámbito mayor, donde circulan bienes en vez de mercancías. Aunque la sociedad capitalista las lea solamente y las descodifique solamente como mercancías y les dé un precio. Lo que en realidad circulan son bienes, porque estos bienes van a ser consumidos socialmente en la reproducción social y obviamente en los ámbitos de la reproducción de la vida. Y obviamente lo va a hacer de una manera contradictoria, en tanto que este consumo capitalista es destructivo de las condiciones mismas de posibilidad de la producción, de las condiciones mismas de posibilidades de la creación social, de la potencia social, y va a ser destructivo de las condiciones vitales de toda sociedad, que son las condiciones ecológicas y planetarias.
Bueno, pues entonces hemos asistido a este conglomerado articulado y desintegrador de la economía política generalizada. Y en este transcurso hemos venido asistiendo a la reiteración constante de la conquista y la colonización, de la destrucción y del despojamiento y desposesión. Hoy volvemos a asistir a lo que hicieron los ejércitos republicanos en su guerra del desierto, en su guerra de exterminio contra las confederaciones de pueblos de Sudamérica. Hoy volvemos a asistir nuevamente al genocidio, a esa forma violenta, a esa forma miserable de actuar, que no solamente reduce a la nada a los conquistados, a los despojados, a los vencidos, a los violentados, sino que muestra la miseria humana de los nuevos y reiterados conquistadores, los ejércitos de exterminio. Hoy volvemos a asistir con la ocupación de comunidades mapuches en la Patagonia argentina y en la Patagonia chilena. Hoy volvemos a asistir al mismo exterminio del ejército argentino y del ejército chileno, que ha sido visto con beneplácito por esa sociedad republicana, altamente conservadora y altamente colonial. Hoy volvemos a asistir a lo mismo, al rapto de mujeres y niños, al rapto de mujeres preñadas, que no se sabe dónde están. Hoy asistimos y la sociedad se queda muda, asombrada, salvo pocas miradas, pocas voces de repudio y de interpelación. La izquierda colonial se queda prácticamente callada. Es decir, están haciendo lo mismo que hicieron sus abuelos. Observar, ver con neutralidad este acto violento y repetido del genocidio y la colonización, del exterminio, del crimen de lesa humanidad. Sus sociedades, sus repúblicas vuelven a cometer el mismo crimen. Por lo tanto, esta reiteración del drama, de la genealogía de las dominaciones coloniales en el continente, vuelve a llamarnos la atención y a reclamar desde el grito, desde la luz extrema de esta violencia, que tomemos conciencia y asumamos nuestra responsabilidad en defensa de la vida, en defensa de las naciones y pueblos indígenas, en defensa de las confederaciones mapuches. Las repúblicas, los estados, el orden mundial, la vorágine del sistema capitalista ha vuelto a declarar la guerra a las naciones y pueblos indígenas. Entonces, estamos en guerra. ¿Quiénes están de parte de la vida y quiénes están de parte de la muerte? Eso es lo que hay que saber ante este llamado a la movilización en defensa de las naciones y pueblos indígenas, en defensa de la vida y contra la genealogía de las dominaciones, contra el círculo vicioso del poder, contra la locomotora desbocada de una civilización que ya está en pleno crepúsculo y en su sangrentado ocaso quiere llevarse todo, quiere ensangrentar al planeta en un apocalipsis que se le antoja sublime, aunque es un apocalipsis que muestra una vez más
el alcance de su miseria humana, que muestra la miseria de su propia imaginación ausente. Hoy asistimos a una guerra declarada contra las naciones y pueblos indígenas otra vez en el continente. Parece que la historia se mueve en términos de círculos viciosos. Es como si la conquista o las olas interminables de conquista y las olas interminables de colonización no hayan acabado. Se reanudan los conflictos mapuches en Chile y en Argentina. El Estado de Chile y el Estado de Argentina prácticamente vuelven a declarar la guerra contra la Confederación Mapuche. Lo mismo ocurre en el resto del continente. De una u otra manera, con distintas formas y singularidades y diferentes discursos, y sobre todo prácticas, se desata nuevamente la guerra contra los indígenas. En plena expansión del modelo colonial extractivista del capitalismo, no solamente del capitalismo dependiente, sino del capitalismo hegemónico del sistema mundo capitalista, los pueblos indígenas se han vuelto a convertir en enemigos del capitalismo, y como si se requeriría una nueva conquista y una nueva colonización, un nuevo genocidio y un nuevo exterminio de los pueblos indígenas para seguir avanzando en el desarrollo destructivo, contaminante y depredador del capitalismo. Recientemente, el Estado argentino, los gobiernos federales, sobre todo de la zona, han intervenido militar y policialmente, desalojando y tomando presas a las mujeres mapuches, incluyendo a mujeres en estado de espera de familia. Esto vuelve a darnos la figura de violencia extrema y desbordante contra las naciones y pueblos indígenas, adquiriendo una tonalidad muy fuerte en esta violencia contra las mujeres indígenas y contra su reproducción. Esto quiere decir que la guerra contra los indígenas y contra las mujeres no ha terminado. Si tomamos en cuenta que la genealogía de la civilización es no otra cosa que la guerra contra las mujeres, la emergencia, la edificación y la arquitectura estatal y social de las estructuras de dominación patriarcales. Y si comprendemos que el substrato del sistema mundo capitalista es la colonización, la conquista del continente de Abya Yala y la esclavización generalizada del África subsahariana. Entonces, hoy, en plena crisis ecológica, en plena crisis de la civilización moderna, en plena crisis del sistema mundo capitalista, vuelve a redituarse y renovarse la guerra contra las naciones y pueblos indígenas. La guerra está declarada desde hace mucho tiempo y vuelve a replantearse en los distintos contextos, coyunturas, regiones y localidades.
Hemos dicho que el tema de la dependencia no se puede resolver por la vía del nacionalismo revolucionario, una vía emprendida con buenas intenciones, por así decirlo, a mitades del siglo XX, y que adquiere un carácter de comedia a fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI, con los llamados gobiernos neopopulistas o gobiernos progresistas, donde ya no avanzan en los efectos estatales a través de las nacionalizaciones, sino que hacen comedias de teatro político para presentarse como progresistas y hasta revolucionarios de pacotilla, pero con el objeto de ampliar, expandir e intensificar el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Entonces, asistimos pues con esta forma de gubernamentalidad clientelar, que es el neopopulismo, a una figura barroca de la continuidad colonial, de la continua guerra contra las naciones y pueblos indígenas, y esta vez de manera muy clara contra la vida, contra los ciclos vitales planetarios en el continente. Entonces, como se podrá ver, asistimos también en la otra versión, la versión liberal y la neoliberal, a lo mismo, solo que con otro discurso, si ustedes quieren, con otros métodos, la misma guerra de exterminio de la vida y de las naciones y pueblos indígenas. En otras palabras, tanto en la versión liberal y populista como en la versión neoliberal y neopopulista, se avanza en este proyecto y en estos procesos de destrucción de los ecosistemas, de los pueblos, de las sociedades y del porvenir humanos. Entonces, el conflicto mapuche, tanto en Argentina como en Chile, tiene que leerse continentalmente e históricamente, teniendo en cuenta la genealogía de las dominaciones, basadas fundamentalmente en las olas de conquista y en las olas de colonización, que obviamente no resolvieron de ninguna manera las llamadas repúblicas liberales, puesto que las repúblicas liberales fueron circunscritas a poblaciones criollas y después mestizas, y muy tardíamente fueron incorporadas las poblaciones nativas. Entonces, fueron repúblicas que legitimaron la conquista y la colonización, y por lo tanto son repúblicas no legítimas, no democráticas, y por lo tanto son no repúblicas en pleno sentido de la palabra. Y en ese sentido mantienen a lo largo del tiempo su ilegitimidad a pesar del esfuerzo institucional y educativo que hacen en el campo escolar y en el campo universitario y en el campo académico. Pueden mantener la ideología del desarrollo o mantener las versiones ideológicas del desarrollo, tanto en las versiones liberales como populistas, como en las versiones neoliberales, como en las versiones neopopulistas, pero esos discursos no sirven para otra cosa que para seguir legitimando la colonización continua, la conquista continua y, lo peor aún, el etnocidio y el genocidio continuo, que ahora vuelve a perpetrarse con la militarización del Gualmapu
y con la militarización de la Patagonia Argentina. En el continente, los pueblos no pueden quedar sordos ni ciegos ante semejante vejamen renovado contra la vida, contra los ciclos vitales y contra las naciones y pueblos indígenas. Tienen la responsabilidad de parar, como decía Walter Benjamin, la locomotora desbocada. Y por lo tanto, parar definitivamente esta historia continua del genocidio y del etnocidio de las naciones y pueblos indígenas, este constante retorno al ecocidio inicial que dio inauguración al modo de producción capitalista y al sistema mundo capitalista. Cualquier silencio, cualquier ceguez, cualquier sordera es complicidad ante este genocidio. Y frente a esas voces de asombro de administradores de esos predios latifundistas de Benetton en la Patagonia Argentina, que reclaman el respeto a la propiedad privada y se sorprenden del reclamo mapuche y aluden a sus propios orígenes escoceses y comparan lo que está ocurriendo con lo que podría ser el reclamo de tierras de sus familiares de Escocia y en Escocia. Esto muestra de manera patente no solamente la desubicación de esta gente, sino todos los prejuicios coloniales, todos los prejuicios etnocentristas y eurocentristas. Siempre han considerado como vacío el continente, ignorando la existencia de las naciones, pueblos indígenas y civilizaciones propias de Abya Yala. Al considerarlos vacíos y al ignorar la existencia de estos pueblos y naciones, lo que han hecho es precisamente justificar su guerra de exterminio, su guerra de ocupación, su guerra de conquista. Es lo mismo. ¿Cómo se puede desconocer la Patagonia de su larga historia? ¿Cómo se puede reconocer sus territorialidades de su larga historia vinculada a las memorias y espesores culturales mapuches? ¿Cómo pueden legitimar a través de compras de 900,000 hectáreas esta continua expoliación, expropiación y colonización de territorios mapuches? Lo hacen porque definitivamente prefieren ignorar no solamente la historia, sino la genealogía de sus propias dominaciones conquistadoras e imperialistas en el caso británico. Desconocer la legitimidad ancestral, el derecho a la tierra y al territorio y a los ecosistemas de la Patagonia, a las naciones y pueblos indígenas, es mostrar fehacientemente todo el prejuicio colonial acumulado, todo el prejuicio que encubre precisamente esa voluntad genocida, etnocida y de exterminio. Lo que muestra de manera indirecta que justifican el crimen cometido por sus abuelos y el crimen que están cometiendo ahora, con esta represión a la recuperación de su territorio de las naciones y pueblos
mapuches. Pero como hemos dicho a un principio, la guerra declarada contra las naciones y pueblos indígenas se da en todo el continente. No solamente contra los mapuches, sino contra los otros pueblos que habitan la Amazonia, que habitan el Chaco, que habitan la cordillera, que habitan los valles, que habitan desde Alaska hasta el estrecho de Magallanes. Es una guerra permanente contra las naciones y pueblos indígenas. Y en ese sentido hay que tener conciencia de esta guerra declarada y de sus prácticas de exterminio. Y en ese sentido es indispensable tener en cuenta a la convocatoria a la defensa de la vida, a la defensa de las naciones y pueblos indígenas y a la solución descolonizadora de esta larga historia de las genealogías de la dominación en nuestro continente. Esto significa reconocer el derecho de las naciones y pueblos indígenas a su reterritorialización en el continente. ¿Esto qué significa? Implica la devolución de los territorios de Abya-Yala a las naciones y pueblos indígenas. Y en lo que respecta a mestizos y criollos, a conformar confederaciones con estos pueblos y naciones indígenas en el continente, comenzando una nueva historia, una otra historia, un más allá de la historia, y eso implica un más allá del poder, del círculo vicioso del poder y de las dominaciones, un más allá de la civilización que ha sido la genealogía patriarcal y ha sido la guerra interminable contra las mujeres, y en el continente consiste fundamentalmente en una permanente guerra contra las naciones y pueblos indígenas. Esto significa salir de la crisis ecológica, de la crisis del sistema mundo capitalista, de la crisis de la civilización moderna, abriendo alternativas, reinventando el porvenir desde la perspectiva de la potencia social y la potencia de la vida.